nuestra siguiente invitada desde Zúrich. Buenas tardes, Eliana. Hola. Gracias por aceptar mi invitación. A Eliana la conocí hace un par de años cuando participaba como alumno en los cursos de logoterapia que organiza ESLO. No tardé mucho en darme cuenta que ella tenía un potencial extraordinario y que estaba aportando desde su parcela al mejoramiento del mundo. Para que conozcan un poco más a nuestro ponente de hoy, debo decir que la señora Eliana Ceballos tiene estudios universitarios en Derecho y Psicología en su país de origen, Ecuador. Cuenta con 2 másters en España, una por la Universidad Autónoma de Madrid y otra por la Universidad de Navarra. Es especialista en psicoterapia humanista, Gestalt y en logoterapia. Presidenta honoraria y fundadora del Centro Ecuatoriano de Logoterapia, acreditada por la Asociación Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia de Viena, Austria, y miembro de la Sociedad Suiza de Logoterapia. Articulista en varios medios especializados en España, Suiza y Ecuador, autora de los libros La didáctica del amor en pareja, El último rincón del alma y Rebeldía en versos. Ponente en más de 40 congresos internacionales de psicoterapia y docente de la especialidad de logoterapia en varios centros del mundo de habla hispana. Me gustaría, Eliana, que nos explicara, siendo la economía un estado relacional, además de transaccional, ¿cómo podríamos definir las características de esa relación? Gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿verdad? Y me imagino que muchas de las personas que nos están mirando se preguntarán qué hace una psicóloga en medio de un tema de economistas, y me parece valiosísimo decirlo, porque creo que, como ha señalado Javier y ha señalado Augusto, estamos en un momento en el que tenemos que aprender a dialogar, a volver a la interdisciplina, la multidisciplina, es decir, mirar desde varios aspectos, porque creo que coincidimos todos hasta ahora que algo estamos haciendo muy mal. Es decir, el mundo y la realidad de la pobreza y de todo lo que ha hablado Augusto, todo lo que ha hablado Javier, nos dice claramente que algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Y creo que es momento de que dialoguemos, y dialogar implica escucharnos, no debatir, no generar opiniones en crítica y en contra, sino más bien enriquecernos, ¿no? Y por eso agradezco la idea, porque me parece que es absolutamente viable. Con respecto a tu pregunta, mira, sí, la economía es evidentemente, como toda ciencia, es relacional, evidente, porque el ser humano por naturaleza es relacionado. Es relacional en el sentido doble, ¿no? Es decir, primero se relaciona con el mundo, es decir, con la naturaleza, con el agua, con los árboles, etcétera. Por el otro lado se relaciona con los seres humanos y por el otro lado se relaciona consigo mismo. Y evidentemente la economía es una ciencia que trata de explicar y de ordenar ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, cuando ordena la relación interna, diríamos que de alguna manera ordena esta habilidad, esto que llamamos el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Esta habilidad, este talento, esta competencia personal que cada persona quiere aportar al mundo y que de alguna manera genera la transacción, ¿no es cierto? Si no fuera porque los seres humanos tenemos esa aptitud de darnos al mundo y de ofrecer nuestro talento, y si no lo podemos hacer, seguramente vamos a vivir una gran frustración, que es lo que más después de unos minutos me gustaría centrarme un poquito más en eso, ¿no? Y por el otro lado, esta relación con el mundo. Entonces, yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho hace muchos años atrás, se hablaba del nuevo orden mundial, te estoy hablando de los años 90, ¿no? Y cuando la Organización Mundial del Comercio y cuando todas las organizaciones de las Naciones Unidas estaban como hablando de que vamos a hacerlo bien, etcétera. Y bueno, 30 años después, vaya, yo escuchando las estadísticas que ofrecía Augusto y las que yo conozco también, habría que preguntarse qué pasó, ¿no?
Y para preguntarnos qué pasó, porque además tú has hecho una pregunta muy importante y es que como la economía, decía, es la relación con el otro, con el mundo y conmigo mismo, y al mismo tiempo una buena relación genera una buena transacción, evidentemente, decía, claro, en ese nuevo orden mundial se hablaba mucho de la libertad, se hablaba mucho de la regulación de mercado, se hablaba mucho de los ideales de una sociedad justa, equitativa, etcétera, pero de alguna manera creo yo que, y sin ánimo de generalizar, porque evidentemente toda generalización provoca un reduccionismo y por lo tanto un equívoco, sin ánimo de generalizar, no se dio cuenta de que un modelo económico, un modelo psicológico, un modelo antropológico, un modelo educativo, tiene alguien que lo piensa, ¿sí? Alguien lo ha pensado, eso no ha surgido invisiblemente, ¿no es cierto? Y ese alguien que lo ha pensado es el ser humano. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace que el ser humano haya vuelto tan complicado, tan complejo toda esta situación? Y yo espero que no sea general lo que voy a decir, pero me preocupa y lo quisiera plantear como una clave para que pensemos juntos, para que dialoguemos y vuelvo a decir sin el ánimo de generalizar y tampoco evidentemente con el ánimo de confundir que ambición no es lo mismo que codicia y codicia no es lo mismo que avaricia, ¿sí? ¿Y por qué hablo de estas tres cosas? Porque creo que sí son la base humana de este tipo de relación y que definitivamente rompe una relación y rompe también el ánimo transaccional de dos voluntades que libremente se acogen a un relacionamiento conjunto en donde las dos van a ser beneficiados. Es decir, este concepto de ganar y ganar que suena muy bien, pero que en la práctica no necesariamente es así, ¿verdad? Y entonces yo a eso le he llamado, por llamarle de alguna manera, le he llamado la lógica del poder. ¿Y por qué le he llamado la lógica del poder? No, no del poder, no estoy hablando del poder de competencia, ¿no? No estoy hablando de esas competencias personales que tenemos los seres humanos, sino de esa lógica de dominancia, de esa lógica que ha generado un concepto de yo soy mejor que tú, de hay unos otros, es decir, entonces se oyen frases como, por ejemplo, no son iguales que nosotros, ¿sí? Es decir, ese lenguaje en donde hay una dominación en vez de un poder a servicio de otros, sino que el poder se entiende como una dominación y se crea una división entre dominadores y dominados. Pero este concepto de la lógica del poder desde esta clave, cuando se combina con la lógica de la codicia, de la ambición y de la avaricia, entonces sí que nos complicamos. Y ojo, que cuando hablo de la codicia, de la avaricia y de la, y de la ambición, no estoy hablando de la motivación que hace que emprendamos los seres humanos, más bien todo lo contrario. Estoy hablando de cuando empieza, la primera lógica empieza así, ¿no? Yo quiero, ¿sí? Yo quiero algo, ¿sí? Ese yo quiero que es absolutamente natural en los seres humanos, ese yo quiero genera un interés propio, ¿verdad? Es decir, todos tenemos un interés propio. Ahora, una cosa es tener un interés propio y otra cosa es depender completamente solo de ese interés. Y entonces ahí ya empieza a ser, la ambición ya pasa al terreno de la codicia. Y cuando la codicia empieza a inhibir a la persona como una adicción, es decir, empieza a tener un centramiento tan alto, empieza a inhibir su capacidad de valorar el riesgo, pero sobre todo la empatía, es decir, pensar en los otros, es cuando ya estamos hablando de una avaricia eh, ya que yo creo que es patológica y creo que es el producto de muchísimos problemas que en la humanidad y en la economía se ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no es en cooperación, básicamente es en anulación del otro. Y entonces en el modelo económico actual se habla mucho de libertad, ¿verdad? Pero la libertad ¿en qué sentido? Es decir, la libertad el libre comercio no es tan libre, todos sabemos el
proteccionismo, todos sabemos los subsidios, todos sabemos que tan libre no es, y que a pesar de que use la palabra libre comercio, realmente no es libre. También sabemos que tampoco es tan libre las oportunidades que la gente tiene, es decir, porque ya decía Augusto, por ejemplo, la pobreza no solo es una cuestión económica, también es una cuestión contextual. Y entonces, cuando entramos al terreno de la lógica del poder, donde hay un grupo dominante que trata de sacar provecho por su codicia y por su avaricia del resto, estamos hablando de una libertad expansiva para unos pocos y muy contractiva para otros. ¿Qué nos puede pasar en el caso de uno a uno? Es decir, si yo hago una transacción con alguien y siento que me está imponiendo y que se está valiendo de su poder para que yo resulte perjudicada, lo más probable es que yo me sienta absolutamente herida. El problema de las heridas que provoca este sistema de poder de dominados y dominantes es que esas heridas se convierten también, pueden convertirse lamentablemente en violencia. ¿Por qué me parece que la lógica del poder es importante comprender? Porque la lógica del poder ha generado el colonialismo, la lógica del poder ha generado un concepto de darwinismo social, ¿verdad? Es decir, más o menos como el juego de las sillas, ¿no? Es decir, todos hemos jugado a las sillas, ¿no? Hay unas sillas ahí, de repente aparece la música y de repente hay alguien que se queda sin silla. Más o menos así funciona, ¿no? Es decir, de alguna manera no se distribuye bien, de alguna manera se crea un darwinismo social al puro y crudo darwinismo biológico, es decir, del más apto. Pero la pregunta es, ¿cuál es el más apto? Y el más apto, a veces, y espero que no sea en todos los casos, pero a veces el más apto desde el punto de vista de la lógica de la economía, del modelo económico que vivimos, el modelo del más apto es exactamente el que está absolutamente enajenado por codicia y que ya no piensa en otra cosa que no sea en el beneficio suyo o en el beneficio de su grupo con el que generalmente tiene este enorme centramiento, porque hay que cuidarse y sobre todo porque genera una sensación de grupo, es decir, nos tenemos que defender nuestros intereses y cuando todo se maneja por intereses, evidentemente el tablero geopolítico sale muy mal para la mayoría de la población. Si leemos que 2.153 millonarios tienen más que 4.600 millones de personas, entonces, claro, es que claramente se ve que aquí algo pasa y algo pasa muy mal y que la codicia y la avaricia puede destruir, definitivamente puede destruir la libertad como concepto principal. ¿Y por qué lo digo? Porque este modelo económico que vivimos está centrado supuestamente en la libertad. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de libertad? Una libertad grande para unos y una libertad que constriñe a otros, generalmente es a la minoría. Con todo lo que significa eso, porque la codicia, la avaricia, desde la lógica del poder, es la culpable de que el ser humano, en vez de ser un ser creativo como es, un ser propositivo como es, se haya vuelto más o menos que un depredador, un devorador. Es decir, no mirando a la naturaleza como nuestro hogar común, como nuestro planeta que hay que cuidar, sino como un grupo de recursos que además piensa que se los puede devorar y generalmente causa efectos nocivos para la salud global, nocivos para todo lo que significa la integración, la cooperación y no se diga para todo lo que es la desigualdad. Y termino con una idea que me parece muy importante, ¿no? Y es que esta lógica del poder se mueve tan implícitamente. Hay un autor, Ulrich Beck, alemán, que habla de que dice, el poder ya no necesita de la violencia, ya no necesita de la esclavitud, ya no necesita del látigo, ya no necesita explotar. El poder está tan bien montado que se ha convertido en una forma de resignación de la población. Y entonces oímos a muchísima gente que dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pero si yo no soy nadie, es decir,
¿yo qué podría hacer en ese mundo económico complejo, competitivo, etcétera? Y entonces, claro, lo que genera es grupos privilegiados que de alguna manera son cerrados, aislados, temerosos y muchas veces con esa violencia implícita generan políticas, porque además sabemos que la economía lamentablemente se ha unido con la política y bueno, todos sabemos lo que puede salir de la política y la economía juntas. Así que esta fe en este modelo económico basado en la codicia, en la avaricia, en la apropiación, en la acumulación, en el uso, en el abuso del poder y de la economía unida con la política, yo creo que es insostenible. El cambio climático, ya lo ha dicho Augusto, es insostenible. Pero sobre todo es insostenible porque ya no confiamos en él. Y como había dicho también antes el otro panelista, vaya, esto está generando una especie de, yo creo que de esquizofrenia social. Es decir, nos estamos dividiendo de una manera, estamos todos muy asustados. Hay yo creo que hay un temor al regreso de los fundamentalismos, de cerrarnos en fronteras, de protegernos entre nosotros. Hay una caída de la meritocracia horrible, es decir, la gente y los jóvenes se debaten ante un mundo que no reconoce su esfuerzo, que no reconoce muchísimo de lo que ha logrado en educación, etcétera, ¿no? Entonces, con tanta pobreza y con tanta desigualdad, creo que la clave de la codicia, de la avaricia y de esta lógica de poder tiene que ser revisada desde el sustento y desde cada quien. Gracias, Eliana. Sin duda alguna, así tiene que ser. Comparto al 100% lo que has comentado, ¿no? Quizás se podría decir más alto, pero no más claro, ¿no? Vamos a dar parte a nuestro último bloque. Ir llegando las preguntas. Yo sí que tenía anotado una pregunta para cada uno y después una pregunta final, de nuevo otra vez, si diese tiempo, para la mesa. Pero desde luego daremos paso a la pregunta de nuestros espectadores, ¿no? Eliana, quería preguntarte, siendo el actual modelo económico excesivamente competitivo, ¿en qué medida esa competitividad se traslada a la esfera familiar y conyugal? Ya, mira, todo lo micro es macro, ¿verdad? Es decir, si queremos entender la guerra, tenemos que entender el conflicto en el ser humano, porque en el fondo la guerra está hecha por un ser humano. Entonces, la competitividad, este sistema comparativo, este sistema lamentablemente, ahí nos confundimos, creo yo, porque los seres humanos pensamos que había que medir todo en el laboratorio y también nos empezamos a medir nosotros y como el rey Midas empezamos a acumular y después de esa acumulación apropiamos y de esa apropiación competimos, ¿no es cierto? Lamentablemente esa mentalidad, que es un paradigma, es una mentalidad, eso no es cualquier cosa, eso es un condicionamiento psicosocial muy peligroso porque es contagioso. Eso quiere decir que el hombre o la mujer que económicamente sea más pudiente va a ejercer esa violencia implícita o lamentablemente explícita y muy doméstica y muy primitiva como la violencia intrafamiliar, y no solo entre parejas, sino con hijos. Es decir, la violencia que vemos afuera en el mundo, cuidado, la violencia que vemos afuera en el mundo se sustenta a veces en el mundo interno de la familia. Y cuidado, se sustenta en el bullying de las escuelas, en el mobbing de los trabajos. Es decir, a ver, este sistema que yo hablaba, el sistema este de la lógica de poder violenta, de dominio, está en todas partes. Está dentro de cada uno, además, porque si tú ves dentro de ti, tienes una parte que quiere dejar de ser lo que es, ¿me explico? Y entonces ejerce una violencia consigo misma. Es decir, estamos en ese creo yo que es el problema. A nivel familiar, a mí me preocupa sobre todo la juventud. Yo siempre me pregunto, si yo fuera joven, ¿cómo me sentiría? Y me sentiría como creo que se siente en la mayoría. Es
Estamos en la era Kardashian, en la era de las redes sociales, hurgando en las redes sociales, desesperados por acumular likes. Es decir, rompiendo todo el concepto de esfuerzo, rompiendo todo el concepto de que estar en la universidad, estudiar, etcétera, te va a dar un futuro, porque ya no existe esa posibilidad. Eso tuvimos nosotros, pero nuestros jóvenes ya no lo tienen. Es decir, ya ni siquiera hay confianza, ya ni siquiera quieres estudiar lo que te gusta, quieres estudiar lo que te da. El mercado te tiene que decir que estudiar. Es decir, esto a mí me preocupa mucho porque es una violencia que se empieza a normalizar. Y cuando se empieza a normalizar algo, el ser humano puede, incluso por permeabilidad neurológica, lamentablemente volverse mecánico en ese pensamiento. Por eso decía que alguna vez hay una pandemia más grave que el COVID. La avaricia y la codicia y la lógica del poder es una de las pandemias más altas y se nos está tomando a nuestros hijos, cuidado, se nos está tomando a nuestros hijos. Y si los hijos ven a sus padres envenenados por el cortisol, porque somos una generación estresada, siempre con miedo de perder el trabajo, siempre con miedo de que nos despachen, vaya, entonces, ¿qué familia se puede generar en un contexto tan nervioso, tan ansioso? ¿Sí? Es decir, cuando queremos que duerma un niño, le procuramos silencio. Un cerebro para dormir necesita tranquilidad, pero un cerebro que está todo el tiempo bajo la prisa, bajo el cortisol del estrés, bajo todo este mundo desordenado que vivimos, vaya, a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que la familia es el centro donde se puede mirar esto que estamos viendo en global, en macro. Es exactamente la misma distorsión en macro existe en micro. Por eso hay que poner atención. Gracias, Eliana.